cuando de repente escuché los pasos de alguien que entraba al cuarto. Bienvenidas, bienvenidos. Comunidad, les agradecemos el apoyo que le están dando a este pequeño proyecto. En esta ocasión, les contaremos una historia que nos han enviado para compartirla con todos ustedes. Agradecemos la confianza. Y si eres nuevo por aquí, esperemos que la siguiente historia sea de tu agrado. Sin más, compartimos con la comunidad esta historia a la que llamamos El fantasma que me creyó su hija. Hola comunidad, en esta ocasión quiero contarles una historia que me pasó hace ya unos años. Por aquel entonces había terminado la preparatoria y tenía deseos de continuar estudiando una licenciatura. Lamentablemente para mis papás el cubrir los gastos necesarios para inscribirme y empezar mi carrera era incosteable, por lo que tuve que posponer por un tiempo mi ingreso a la universidad. Durante ese tiempo varias ideas vinieron a mi mente. Quería buscar un trabajo que me permitiera ahorrar algo de dinero para más adelante estudiar, y así fue como salí en busca de trabajo. Creí que sería sencillo, pero no fue nada fácil. Las oportunidades que encontré eran escasas y mal pagadas. Viendo la situación tomé uno de los empleos, pero al poco tiempo me di cuenta que el ahorro que iba teniendo no aumentaba, ya que de lo que me pagaban iba agarrando para mis gastos, y me frustraba el no poder conseguir un trabajo mejor. En una ocasión llegó de visita una de mis tías, a la que le tenía más aprecio. Ella en varias ocasiones me había apoyado y siempre que lo había necesitado, me había aconsejado de la mejor forma. Así que aquel día me acerqué a ella y le conté la situación por la que estaba pasando. Ella me escuchó y me propuso que me fuera a vivir con ella y que buscara trabajo allá. En este punto quiero aclarar lo siguiente. Mi tía vive en la ciudad de Jalapa, lugar que se encuentra a escasos 10 kilómetros del lugar donde vivía. Pero al ser la capital del estado de Veracruz, concentra muchas instancias de gobierno y además existe una alta cantidad de centros educativos y por consiguiente las oportunidades de trabajo son mayores. Aquel mismo día hablé con mis papás del ofrecimiento que me había hecho mi tía. Les dije que era la mejor opción que tenía, que podría encontrar un trabajo con mejor salario y que además estaría bajo el cuidado de mi tía. Mis papás no estaban del todo seguros de que me fuera. Era la primera vez que estaría en una ciudad grande y les preocupaba mi seguridad, pero finalmente aceptaron. Mi felicidad era mayúscula, era un inicio para mí. Junté mis cosas y a los pocos días me mudé a la casa de mi tía. Debo decir que el entusiasmo que sentía era porque viviría con mis primas con quienes me llevaba muy bien. Y siempre que había una fiesta familiar nos reuníamos y nos la pasábamos entre risas y pláticas. Así que desde el primer día en que llegué fui recibida con los brazos abiertos y fui tratada como una hija más. Aquella casa yo la veía enorme. Era de 2 pisos con espacios amplios y con grandes ventanas. Y algo que me gustaba mucho era que frente a la casa existía una franja boscosa a la que los vecinos conocen como el bosque. Un lugar de esparcimiento para las personas, ya que diariamente muchas gentes se dan cita ahí para realizar sus ejercicios matutinos. Nosotras algunas veces salíamos a caminar a lo largo de él, o nos sentábamos en las bancas y disfrutábamos de la tranquilidad de aquel lugar. En un principio empecé a ayudar a mi tía en las labores de la casa, pero en mi mente estaba el deseo de encontrar el trabajo que tanto anhelaba, por lo que tuve que retomar mi búsqueda. No pasó mucho tiempo para que me enterara de una vacante como cajera en un supermercado. El sueldo no era la gran cosa, pero sí superior al de muchos otros lugares.
además de que las prestaciones me brindaban cierta seguridad. Y fue así como empecé a trabajar. En este lugar solo se tienen 2 turnos de trabajo. El matutino, en donde toca abrir la tienda, y el vespertino, para quienes les toca hacer el cierre. De estos 2 considero que el más desgastante es el turno vespertino, ya que en el supermercado se cierra a las 11 de la noche. Pero nosotros nos debemos quedar a hacer el cierre de las cajas, la contabilización del efectivo y demás actividades, por lo que realmente terminamos saliendo a las 12 de la noche o todavía más tarde. Y a esa hora ya no hay transporte público y no teníamos de otra que pagar taxi para llegar a nuestro hogar. Viendo estas condiciones y pensando en ahorrar lo que me gastaría en taxis, decidí irme caminando a la casa. No era un trayecto muy largo, pero a esas horas de la noche cualquier recorrido es peligroso. La noche en que todo pasó, regresaba como tantas otras veces lo había hecho. Caminaba con mucho cuidado y siempre pendiente de mi entorno, ya que las zonas por las que pasaba eran solitarias y un buen lugar para que alguien se pudiera esconder y tomarme desprevenida. Es por eso que mi tía siempre esperaba despierta a que yo llegara. Aquel día me encontraba muy cansada. Abrí la puerta y subí las escaleras. Me acerqué al cuarto de mi tía y le avisé que ya había llegado. ¡Qué bueno! En el refrigerador hay comida por si vas a cenar. Gracias, tía, pero estoy muy cansada, ya me voy a acostar. Dicho aquello, me dirigí a mi habitación. Me cambié mi ropa muy rápidamente y me acosté. Me gusta dormir dándole la espalda a la puerta y de frente a la ventana. A veces cuando no concilio el sueño, me gusta quedarme mirando las estrellas. Estaba divagando en esa inconsciencia que se alcanza cuando estás a punto de quedarte dormido completamente, cuando de repente escuché los pasos de alguien que entraba al cuarto. Por la forma de caminar deduje que era mi tía. Lentamente llegó hasta mi cama y se sentó. Hija, ya vine a cuidarte, me dijo mientras empezaba a acariciar mi cabello. Mi pequeña, ¿cómo has crecido? No debes preocuparte de nada, ya estoy aquí para cuidarte. Sentía como los dedos de mi tía me acariciaban la cabeza. Sentía cómo se hundían a través de mi cabellera. Y a pesar de que me acariciaba con mucha dulzura, había algo que se me hacía extraño. Había algo que me daba intranquilidad. Y fue hasta cuando volvió a decir, hija mía, mi hija, que me di cuenta que esa no era la voz de mi tía. El terror que sentí en ese momento me paralizó. No había forma de que pudiera moverme. Aquello que se encontraba sentado en mi cama seguía acariciando mi cabello. Pregonaba que me cuidaría, que no debía de preocuparme de nada, que mamá había regresado. A pesar de que sentía mucho terror, decidí abrir los ojos. Tenía miedo de volver y voltear a ver a quién o qué era lo que estaba ahí, pero instintivamente abrí los ojos. La primera imagen que vi fue el reflejo que se proyectaba en el cristal de la ventana. Veía con toda claridad a una mujer que vestía de negro y que se encontraba observándome y acariciando mi cabello. Yo solo quería que todo aquello terminara y no hacía movimiento alguno. Quería desaparecer, hacerme una con la cama y no estar ahí. Vi como aquello que parecía mujer movía la mano y de repente el brillo delató que sostenía una navaja. El miedo se acrecentó y creí que me cortaría el cuello,
Pero no. En su otra mano sostenía un mechón de mi cabello. Con un rápido movimiento hizo un corte. Por un segundo sostuvo el mechón que me había cortado. Lo acercó a sus labios. Pronunció algunas palabras que no comprendí. Y terminando de hacer esto se paró, no sin antes acariciar mi cabeza por última vez. Y me dijo: no temas, mamá estará contigo. En cuanto se levantó de la cama, con el mismo caminar con el que había entrado, salió de la habitación. No tengo idea de cuánto fue el tiempo en que tardé en reaccionar. No sé si fueron unos segundos o fueron minutos. Pero en cuanto mi cuerpo recuperó su movilidad, me paré de un salto y corrí hasta la habitación de mi tía. No recuerdo haber gritado, pero cuando estaba por llegar mi tía salía apresurada de su habitación. Un tiempo después me contó que se levantó porque me escuchó gritar desesperadamente. Para ese punto, mi pánico se había vuelto un mar de lágrimas. Mi tía y mi prima se encontraban alrededor mío, con rostros de preocupación. Querían saber por qué la razón de mis gritos. Entre sollozos les conté lo que me había pasado. Les dije la visión de aquella mujer. Vi que el miedo en sus miradas, y una de ellas dijo que tal vez había tenido una pesadilla. Pero cuando les dije que me había cortado un mechón de cabello, con mucho miedo inspeccionar en el lugar en que yo decía había posado aquella navaja. Y para sorpresa de todas, en aquella zona estaba cortado el cabello. En sus caras el terror se hizo más latente. Si hubo algún momento en el que dudaron de lo que yo les había dicho, el ver aquel cabello cortado había sido la prueba de que todo había sido verdad. Aquella noche ya no pudimos tener tranquilidad. Por más que intentábamos encontrar la explicación lógica a lo que había sucedido, no podíamos. Mi tía tomó su Biblia y empezó la lectura de algún pasaje que hoy no recuerdo. Y cuando finalmente el cansancio se apoderó de nosotras, nos quedamos dormidas todas juntas en una misma habitación. A partir de ese día las cosas se pusieron extrañas en la casa. Había una sensación de inquietud. Había momentos en los que nos sentíamos observadas. La paz de la casa se había evaporado. Empezaron a haber peleas, a veces por cosas tan insignificantes. Todo nos molestaba y sin importarnos nada, empezábamos a discutir. Adicional, empezaron los problemas de salud y de dinero. Hubo una temporada en la que el dinero dejó de fluir de buena forma. Así como lo ganábamos, se terminaba acabando, y en varias ocasiones lo utilizábamos para comprar medicamentos porque nos la pasábamos con dolencias. Mayormente eran fuertes migrañas, y si no eran malestares estomacales muy agudos. Pero de todos los cambios que surgieron, el más drástico lo viví yo. Mi comportamiento se volvió extraño. Pasaba mucho tiempo a solas. Parecía como si la presencia de mis primas y mi tía me incomodara. También pasaba mucho tiempo dormida y este tipo de actitudes empezaron a crear en ellas preocupación. Yo no lo recuerdo totalmente. Si el día de hoy hago un análisis de aquellos días, mi mente no llega a acordarse de todo lo que estaba viviendo. Tengo algunas lagunas mentales de aquella época. Había días en los que todo parecía ser muy complicado, en los que yo parecía una persona totalmente desconocida. Ante los ojos de mi tía y mi prima, les era muy difícil mantener la mirada conmigo. Me han contado que en mis ojos se veía maldad
y como una mera semejanza decían que les recordaba a la niña del aro por la forma en que las miraba. No solamente era eso. Cuando pasaban por fuera de mi cuarto se sentía un ambiente demasiado pesado, tanto que muchas veces les era imposible controlar el escalofrío que acompañaba esa sensación de temor. Y esto no solo pasaba cuando yo me encontraba dentro del cuarto. Hubo ocasiones en las que yo me encontraba fuera de la casa y al acercarse a la puerta de la habitación, se notaba la presencia de alguien ahí adentro. Mi tía trataba de controlar aquella situación haciendo oración, pero creo que todo lo que estaba pasando era tan fuerte que no bastaba con plegarias. Tuvimos que recurrir a la iglesia de la colonia y con el afán de terminar con aquello, le pedimos apoyo al sacerdote encargado. 1 o 2 días después de solicitar su ayuda, se presentó en la casa. Comenzó a orar y regó agua bendita por todos los lugares. Si bien las cosas se tranquilizaron por un tiempo, la casa se llenó de paz y tranquilidad, y todo esto mejoró nuestros ánimos. Una tarde me estaba preparando para irme a trabajar, cuando de repente escuché el ruido de algo golpear mi ventana. Me pareció como si alguien hubiera aventado una pequeña piedra. Mi instinto fue asomarme, pero no había nadie en la calle. Nuevamente se escuchó aquel ruido. En ese momento ya me estaba pareciendo extraño. Y fue cuando descubrí que un ave había chocado con la ventana y se alejaba algo atontada. Vaya susto. Seguí en lo mío cuando de repente, otra vez aquel sonido de nueva cuenta. Nuevamente aquella ave había chocado con el cristal y se empezaba a alejar cuando vi como otra ave chocaba con el vidrio. Aquello ya no me parecía un evento casual. Y en eso, la ave anterior chocó una vez más. El terror empezó a invadirme. En un ir y venir, aquellas 2 aves continuaron chocando una y otra vez con el cristal. No podía dejar de mirarlas. Ya no podía quitar mi vista de ellas. Eran 2 aves completamente negras, más grandes que un tordo, pero más pequeñas que las gaviotas. De repente, mi tía apareció en mi habitación. Se le había hecho extraño el ruido que se escuchaba y cuando miró a la ventana vio aquel espectáculo. Unos momentos después, 2 de mis primas aparecieron atraídas también por aquellos ruidos. Y con asombro vimos cómo aquellas 2 aves empezaron a aventar con mayor velocidad y fuerza. Parecía como si quisieran romper la ventana y entrar. Su arrojo era incesante. El miedo nos había paralizado, sin saber qué hacer. Mi tía nuevamente tomó su Biblia, pero con cada oración que hacía, el ímpetu que tenían aquellas aves empeoraba. Desesperada, una de mis primas fue en busca de un poco de agua bendita que teníamos y la arrojó sobre el cristal. Mi tía acercó una de las páginas de la Biblia y fue hasta ese momento que las aves desistieron de su tarea y se alejaron.
Aquella situación fue la gota que derramó el vaso. Inmediatamente mi tía salió en busca de un brujo que conocía. Tiempo atrás se le había presentado una situación muy extraña y le habían recomendado a esta persona. Son muchas las personas que hacen fila para que él pueda ayudarlas. Vienen de varias partes del país y acuden a él confiadas de que puede terminar con los males que les aqueja. Mi tía se entrevistó con esta persona. Le contó todo lo que nos estaba pasando. Y él le hizo una limpia. No sé decir con precisión qué fue lo que pasó o cómo se llevó a cabo esta, pero finalmente le dijo: hay algo muy malo en tu casa. Mucho tiempo atrás, cerca de ahí, de ese lugar, había una mujer mala que practicaba la hechicería. Ella se había embarazado en varias ocasiones y el producto de cada uno de sus embarazos los abortó y los fue a tirar en el terreno en el que ahora es la casa de mi tía. Y ahora, al ver a Francis, cree que se trata de uno de esos hijos, que creció, que sobrevivió a todo ese mal que ya les hizo. Es por eso que está tan interesada en ella. Mi tía no podía dar crédito a lo que escuchaba. A pesar de que era creyente, no podía darle una explicación. Pero finalmente no le quedó de otra más que hacer una cita con aquel personaje y llevarme a mí. Si hoy me preguntan qué fue lo que pasó durante aquella curación, no se lo sabría decir. Solo sé que en determinado momento tuvimos que acudir al cementerio para deshacer todo eso que estaba pasando. Ahora he tenido muchas dudas y cada vez que le pregunto a mi tía que qué fue lo que realmente pasó, cómo se llevó a aquel proceso de curación, mi tía me dice: hay cosas que es mejor dejar en el pasado y no volver a recordarlas. Queremos agradecer a la persona que nos compartió su experiencia. De verdad, muchas gracias. Si tú también tienes algo que te gustaría comentarle a toda la comunidad, puedes mandarnos un correo a relatos.comunidad@gmail.com. Cuídense mucho y si salen, no olviden abrigarse, porque el invierno se acerca. Nos vemos en la próxima.